Gabriela Mistral, Salvador Allende y a los ministros y senadores de la época. Tras una septicemia no controlada, Frei Montalva muere el 22 de enero de 1982 en la clínica Santa María. Hoy, a más de 30 años, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago reabrió la investigación del caso del expresidente para esclarecer la presunta intervención de terceros. Abogado, periodista, escritor y reformista, con un profundo sentido democrático, Eduardo Frei Montalva es recordado como uno de los mandatarios más influyentes de la política chilena del siglo XX. Canal 4. Y otra vez nos encuentras sonriendo, gracias a Dios. Bueno, hoy día estamos agradecidos porque tenemos tremendos invitados y para que usted los disfrute en casa, los escuche, los vea y las vea. Hoy día tenemos a nuestra diputada Marcia Rafael, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Marcia? Teresita, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad nuevamente de poder estar contigo, conversar y conversar sobre los temas que han estado hoy día en contingencia sobre la palestra esta última semana. Así la hemos visto, y acompañada más encima. No más encima, es que bueno. Fundaciones, la palabra clave. Bueno, la verdad es que ha sido una intensa semana lamentable, porque yo creo que nadie quisiera, por muy oposición que somos al gobierno que hoy día está de turno, sin duda esta es una muy mala noticia, y una mala noticia, Teresita, para la democracia, una mala noticia para un país que siempre nos hemos sentido orgullosos porque tenemos una democracia fuerte, estable. Yo creo que de la región somos sin duda uno de los países con una democracia muy fortalecida, y este tipo de cosas sin duda vienen a romper un poco la fe pública, a bajar las confianzas. Y más todavía cuando es un gobierno que ha rasgado vestidura de tener una ética superior, entonces una superioridad moral. Y vemos que lamentablemente hoy día con esto que yo creo que es la punta de un iceberg, sin duda es complicado, es preocupante saber que parte de todo esto por una fundación Democracia Viva que se le asignan por trato directo 430 millones a través de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Han ido saliendo muchas otras novedades, muchos otros temas respecto a eso. Cuando es una fundación de gente que milita en un partido de Revolución Democrática, RD, cuando el Seremi que entrega este trato directo fue asesor de una diputada de RD, cuando el presidente de la fundación es RD, cuando la fundación se arma en un municipio cuya alcaldesa es RD, cuando el domicilio es una casa particular de una amiga de RD también. Entonces, todo esto, por supuesto que no tiene una buena proyección, que claramente aquí hay un robo, una falta de probidad pero enorme, y además de eso, sumarle, Teresita, que son recursos de campamento, recursos de gente que realmente lo necesita, que está viviendo en tomas, que vive en precarias condiciones. Cuando conocemos que en el país el gobierno, el presidente Boris, tiene un plan de emergencia habitacional y reconoce el tremendo déficit que tenemos en vivienda, y lamentablemente estos recursos van saliendo a través de trato directo para temas que no tienen nada que ver con darle solución a todas las familias, que lo único que yo creo que el primer deseo de todas las familias es el sueño de la casa propia. Entonces, de verdad, yo creo que es un tema sensible, un tema preocupante. Nosotros hemos tomado muchas medidas al respecto, hemos presentado a la Fiscalía los antecedentes, hemos presentado a Contraloría. Yo oficié a todas las Seremis de la región de Aysén para que nos informen si tienen recursos transferidos a algún tipo de fundación, y que lamentable porque finalmente todas las fundaciones
pagan justo por pecadores. Sí, Nosotros conocemos que hay fundaciones que tienen historia, que no fueron creadas en este gobierno, producto de algo más casuístico, sino que son fundaciones que tienen historia, como por ejemplo Fundación Techo para Chile. Entonces, hoy día sabemos que la Contraloría informó que se paralice todo tipo de transferencia a cualquier fundación. Entonces, al final, es lamentable porque se rompe la fe pública. Y se perjudica a otras fundaciones, como bien dice. Absolutamente, Sí. absolutamente. Pero además, esto ha ido generando un hilo, no solamente aquí, en la región, en Antofagasta, también en el Maule, también en Cerevivienda, que hizo transferencia de trato directo, y en la región de Aysén también tenemos que, de cierto modo, y yo presenté a Contraloría para reconocer, que nos informen al respecto. La rectora de la Universidad de Aysén es parte del directorio asesor de esta fundación. El año pasado, en el verano del año pasado, se hicieron unos campamentos de verano con esta fundación. La Universidad de Aysén hizo unos campamentos de verano para niños entre 8 y 15 años, y el tema era la nueva Constitución. Entonces, estamos hablando de, efectivamente, que seguimos insistiendo en el tema. Yo creo que este es un tema político de forma inescrupulosa. O sea, estar influyendo, hablando, capacitando a niños entre 8 y 15 años por un tema ideológico, político ideológico, creo que no corresponde, y más cuando ahora estamos viendo, hace poquitos días atrás, la Universidad de Aysén tuvo un paro con los jóvenes porque no tienen todas sus necesidades satisfechas, les prometieron becas, no han tenido las becas, los lugares en donde estudiaban estaban en precarias condiciones. Entonces, cuando vemos que el foco de la Universidad de Aysén, que es la universidad de todos, es la universidad de la región, que queremos que les vaya bien, pero cuando el foco lo tienen orientado a otro tema y no al tema que efectivamente nosotros quisiéramos, que es a la calidad de la educación, entregarle una buena oferta a los estudiantes. Son estudiantes en su gran mayoría de la región de Aysén, que por un motivo u otro no pueden salir de la región y que estudian acá, y tenemos que hacer que sea una universidad de calidad. Pero no lo estamos viendo así, estamos viendo que los intereses están de otra mirada, y no queremos que sea así. Entonces, por eso solicitamos que se fiscalice, que nos aclaren esa información para ver si estos recursos fueron de Democracia Viva, de dónde salieron estos fondos, y finalmente poder aclararlo y que esto sea transparente, porque creemos que los recursos son escasos, las necesidades, tenemos muchas necesidades, y no podemos hacer que esos recursos se desvíen de esa manera, de forma ideológica, de forma política, y que finalmente quienes más lo necesitan no les lleguen los recursos. Sí, en realidad, diputada, hay harto paño que contar con la Universidad de Aysén, porque sabemos que es un organismo autónomo, igual que las otras universidades, pero nadie está por encima de la ley. Yo no sé si se le habrá hecho alguna auditoría de los gastos que tiene solamente en arriendo la universidad, que son millonarios, tengo entendido. Así es. Entonces no es la primera vez que lo podemos decir. Y una universidad que fue pedida en tiempos álgidos, ¿no es cierto? Digámoslo así, esto fue una petición de tu problema es mi problema, o mi problema es tu problema. Ya la cosa hoy día es tremendo problema, porque ¿qué pasa si cierra la universidad? ¿Qué pasa con esos jóvenes? Por eso, lo importante es que la gente creyó en que iba a haber una instancia educativa de nivel superior para la región de Aysén, y hoy día la vemos con ojos preocupantes realmente. Ojalá que se solucionen todos los problemas. Con muchas dificultades económicas, sí, y además con una acreditación de 3 años, que si no logran superar esa acreditación los 3 años, la universidad se tendría que cerrar. Entonces es preocupante. Esperamos que estén tomando un tema sobre el asunto, decisiones para poder revertir esta situación y poder dejar atrás todos estos problemas, y que sea una universidad que efectivamente represente las necesidades de los estudiantes de la región de Aysén. Y si necesitan recursos, faltan recursos, bueno, tendremos que golpear todo Santiago, los ministerios, el Ministerio de Educación, la DIPRES, pero siempre y cuando esté orientada como corresponde a la educación, y a la investigación y a la educación de los jóvenes de la región de Aysén. Esté respaldada en que no va a ser un saco roto, que usted le va a seguir poniendo plata y se va a saber es que se fue en arriendo, se fue en esto, se fue en proyectos, y resulta que los estudiantes, sus profesores,
y la comunidad en sí no están satisfechos con esa Así es. instancia. Sigamos, mire lo que partimos de las fundaciones, pero no estamos alejados. Hoy día, entonces, todas las fundaciones de todo Chile están en el Sí. ojo del La lobo. Contraloría hoy sacó, hoy sacó un informativo que se suspendían, da orden, me imagino que a todas las Contralorías regionales, que se suspendan todas las transferencias a fundaciones por ahora. Por ahora, a partir de hoy día. Bueno, qué pena, pero ojalá que se clarifique todo y que las cosas vayan funcionando. Y usted, en su rol de fiscalizadora también, se ha hecho cargo. Bueno, hemos hecho muchas cosas. Presentamos recursos en la Fiscalía, en la Contraloría, hicimos oficios a la Ceremi, presentamos también ahora un oficio al CERVEL para que vea también los recursos que se le entregan a este partido, a Revolución Democrática, dónde están estos recursos. Y también oficiamos al ministro Monte, yo pertenezco a la Comisión de Vivienda, oficiamos al ministro Monte para que se presente en la Comisión de Vivienda y nos informe al respecto qué está sucediendo y cuáles son las medidas que ha tomado. Creo que han sido todos. Hemos tenido harto ataque, digamos, Intervenciones para poder aclarar todo esto y que si esto hay un hilo conductor y que finalmente pueda transparentarse todo para poder cortarlo de raíz. Qué bien dentro de lo malo que está pasando. Uno tiende a ponerle un adjetivo a las cosas porque le gustaría dar otro tipo de noticia. Por supuesto. Vamos a la inversión pública que tenemos acá en la región, en el MOP. ¿Cómo la ve usted? Mira, es muy preocupante. Nosotros, bueno, todos sabemos que la región de Aysén tiene muy pocas inversiones del sector privado. El 80% prácticamente es inversión pública, de los sectores públicos, de los ministerios. Y de ahí depende el desarrollo de nuestra región, el crecimiento, las fuentes de empleo. Y si no tenemos inversión pública, claramente vamos a terminar el invierno y vamos a terminar con una tasa de desempleo muy alta. Entonces eso es preocupante. Cuando vemos obras que están abandonadas porque las empresas han quebrado, en la Ruta 7 Sur, que es la obra que está pavimentando, la empresa la abandonó, a la entrada de Coyhai, que tenemos también un puente que está hace mucho tiempo abandonado, el pavimento del lago atravesado, que por años se le ha ofrecido a quienes habitan ahí, aún no logra salir. En fin, hay una serie, y ahora, últimamente, aquí lo tengo en mis manos, hay 2 contratos que se llamó a licitación pública y que lamentablemente una es el mejoramiento de la Ruta 7 en el cruce de Baguales. No hubo oferente, se abrió los sobres y no oferente. Es lamentable. Después el puente Roselot en la Junta tampoco hubo oferente. Por lo tanto, eso significa que la licitación se cae, que van a tener que pasar un par de meses, seguimos esperando, nuevamente otra postulación, abrir los sobres, la pertinencia técnica, la pertinencia económica, y así seguimos esperando y no generamos empleo. Entonces, claramente es muy preocupante este tema y tiene que ver también un poco, yo hago una crítica, yo sé que la crítica es más fácil sin guitarra, pero sin duda uno, ¿qué es lo que espera de sus autoridades? Lo que espera es que, si bien, ¿por qué no hay oferente? Porque lo más probable es que esta cantidad de recursos, que son muchos millones, pero sabemos que después de la pandemia ha habido un gran problema, no solo en la región de Aysén, a nivel nacional, que las obras se están cayendo porque el alza en los costos no alcanza para la obra en total. Entonces, bueno, golpeemos los ministerios en Santiago y digamos, este proyecto, esta obra se va a caer porque no tiene los recursos. ¿Cómo hacemos para que obtenga más recursos? ¿La crítica sería mayor gestión? Yo creo que hay que hacer mayor gestión porque si no, el empleo no lo vamos a poder justificar con que las obras se cayeron. O sea, va a haber gente que no va a tener ingresos para llevar a su familia y eso no hay ninguna justificación que vale. O sea, necesitamos obras, necesitamos actividad económica, reactivación económica para la región de Aysén. Y ahí también el gobierno regional tiene mucho que hablar, o sea, tiene mucho que decir respecto a hacer llamados también a obras, a lo mejor a obras más pequeñas, los FRIL, activar los FRIL en los distintos municipios. O sea, invertir en equipamiento, en activos fijos, no genera desarrollo, ni crecimiento, ni empleo. Entonces necesitamos que los sectores, el gobierno regional, no solo el gobierno regional, cada uno de los sectores también
pueda levantar obras que puedan reactivar la economía en la región. Si no, es muy preocupante, si no, efectivamente vamos a tener tasas de desempleo altas y ahí nos vamos a estar lamentando cómo lo vamos a hacer. Está complicado el panorama, está muy complicado. Y vamos avanzando, diputada. Cámara de Comercio, ¿usted tuvo una reunión con ellos? Sí, estuvimos presentes el senador Sandoval, el diputado Calixto y yo en una reunión con representantes de la Cámara de Comercio, con representantes del Quiero Mi Barrio y representantes de Ogana, en donde nos planteó un tema muy interesante, que nosotros también estamos preocupados por ello, que tiene que ver cómo reactivamos la economía en la región de Aysén, también por este mismo problema, y ellos lo que plantean también es justamente poder hacer algunas modificaciones a instrumentos de excepción que nosotros tenemos en la región de Aysén. Nosotros eso lo estamos viendo en la Comisión de Zonas Extremas, yo pertenezco a la Comisión de Zonas Extremas, estamos viendo este tema, pero si viene de acá mucho mejor, y tiene que ver, por ejemplo, con el 889, el DFL15, la ley austral. Hay una serie de instrumentos especiales para las regiones de zonas extremas, pero que hoy día pudiesen ser perfectibles y que pudiesen tener un incentivo mayor para la reactivación económica. Nos entregaron un documento, nosotros quedamos en estudiarlo, pero además creo que es súper importante, nos comprometimos ahí todos los que estábamos y pretendemos hacer una próxima reunión mucho más ampliada, con más gremios que represente, porque esa es la diferencia que nosotros tenemos con Magallanes. Magallanes, cuando quiere necesitan algo, quieren algo y tienen que ir a pedir a Santiago, se unen todos. Entonces nosotros absolutamente, entonces efectivamente nosotros estuvimos con algunos representantes de gremios, pero necesitamos que sean más, porque cuando nos entregan este documento puede aparecer otro gremio y decir, pero a mí eso no me representa, yo creo que este instrumento tiene que estar desde otra mirada. Entonces, ¿cómo hacemos un documento que represente a todos los gremios, que represente a todas las actividades económicas que tiene la región de Aysén? Por eso, en 15 días más vamos a hacer una reunión mucho más ampliada con otros gremios. Vamos a traer algunas personas más expertas de Santiago, vamos a trabajar con algunos de acá también, para poder hacer un documento que efectivamente pudiésemos pedirle al ministro de Hacienda, tendríamos que tener este documento, una vez que lo tengamos, los 5 parlamentarios nos vamos a pedir una hora al ministro de Hacienda para plantearle esto, y lo que yo le señalaba ese día en la reunión es que una vez que hablemos con el ministro de Hacienda también deberíamos hablar con el presidente. Porque el presidente, no tenemos que olvidarnos, y eso para nosotros debiera ser una ventaja y deberíamos de aprovecharla. El presidente Boric es de Magallanes, el presidente Boric fue diputado, y yo no tengo la menor duda que él también peleó por hacer mucho más perfectible estos instrumentos de inversión, porque estos instrumentos de inversión de acá son también de Magallanes, entonces él los conoce y él sabe perfectamente qué se puede. Entonces, un poco también conversar con él y demostrarle, entregarle este documento para que él también se comprometa a que efectivamente, en la medida que existan los recursos, pudiésemos ir avanzando en que estos instrumentos sean mucho más profundos, para que puedan llegar a más gente que esté invirtiendo en la región y que les permita tener algunos beneficios por estar en zonas extremas como la región de Aysén. Prometedor. Así es, vamos a trabajarlo, tenemos que hacerlo porque es la única manera de ir avanzando, y si además no gritamos, hay que dar señales para ir avanzando. Tal vez seguramente no va a ser una solución rápida, pero si nosotros insistimos, a lo mejor podemos meter recursos para el presupuesto 2024 o comprometer recursos para el presupuesto 2025, pero ya ir generando esta necesidad para que nos permita sin duda ir mejorando estos instrumentos y que puedan ser utilizados de mucho mejor manera. Qué bien. Cuando se invita a toda la gente a participar de distintos gremios, las cosas funcionan. Pero por supuesto. Tanto los grandes gremios como los pequeños todos, gremios. Tienen que estar todos representados de aquí. Fíjese usted que a mí siempre me ha llamado la atención, no es por un asunto de prejuicio, cómo son tratados los comerciantes ambulantes. Me llama la atención porque hay gente que se esfuerza muchísimo. Hay de todo en todas partes, por supuesto. Pero tenemos el caso de un señor que de unas papas fritas, que con las papas fritas mandaba plata para su gente que está estudiando, sus hijos, y sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo que hicimos, no hubo caso. El alcalde le decía que sí se podía,
de palabra, pero no le podía firmar ningún documento porque no se puede, porque aquí, porque allá. Un lugar donde vender su producto, porque donde estaba era la Calendario Mansilla, o sea, que está en Prat, sí, correcto. y los vecinos no estaban de acuerdo con eso. Por lo tanto, se tuvo que correr de ahí. Pero sabe que es triste vemos muchos casos acá, pero ver una persona que le corren las lágrimas porque no puede hacer absolutamente nada, ver que igual uno piensa, porque como son otros gobiernos, ¿no es cierto?, tanto locales como gobiernos nacionales, y tienen sus representantes, uno cree que tienen otra sensibilidad. Nada. Y uno lo dice responsablemente, porque tratamos de ayudar, pero fíjese que por primera vez en la historia de 25 años aquí en el canal, no pudimos hacer nada por él. No se pudo. Pero cuando no hay voluntad... Yo creo que tiene que haber voluntad. No hay nada. Que, claro, tal vez no se puede, pero uno tiene que haber voluntad. Yo creo que eso es clave. O sea, si a ti te dicen, fíjese que no se puede, pero existe esta otra alternativa, o sea, puedes irle buscando la forma en cómo llegar a través de otros medios al fin último. O sea, a lo mejor otro lugar, de otra manera. Hay formas de hacer las cosas. Diputada, claro, cuando a uno le presentan un documento que dice... la anterior autoridad me ayudó, hizo de esta manera. Correcto. Para que yo pudiera trabajar. Entonces ahí uno entiende lo que usted está diciendo. Hay manera, hay forma. Mira, yo recuerdo respecto a eso, cuando tuvimos que entregarle el bono leña, el primer año, y se entregaba la leña. ¿Te acuerdas? Tú también eras autoridad en esos momentos. Sí. Y fue los comienzos, incluso lo empezamos a hacer por orden alfabético para que no se acumule la gente, pero llegó toda la gente igual. Y era un día de nieve, de lluvia, de barro. Fue ahí en el bypass, en el sector del terreno del ejército. Sí. Entonces había mucha gente. Entonces necesitábamos baños químicos. Entonces, mira, yo no voy a decir el servicio, pero yo me acuerdo, yo igual era autoridad en ese momento, y llamé a un servicio público para pedir baños. Que nos presten baños. Entonces me dicen, no, es que nosotros no tenemos baños, nosotros los tenemos que arrendar cuando tenemos que hacerlo. Entonces yo le digo, pero yo te estoy pidiendo que me des soluciones, no que me dejen el problema. No, me dice, pero espérese, si ya le voy a decir. Pero lo que yo voy a hacer es mandar a una persona en calidad, en función de su servicio, que vaya para allá, y como no lo puedo mandar sin baño, le tengo que llevar un baño. Entonces me dio la solución. ¿Te fijas? Claro. Entonces ahí... Eso es lo que uno necesita un poco de aplicación de criterio y de buscarle la forma en cómo, claro, ellos no tienen baño y tampoco podían arrendar para un tercero, pero si le mandaba un funcionario en comisión de servicio, tiene que tener baño. Sí, podíamos tener el baño. Entonces hay formas de hacerlo. Hay formas. Qué bueno, diputada, encontrarla bueno, siempre la he visto en esa postura, ¿no es cierto? Así que no es novedad, pero el tema es que esa es la premisa que tiene. Pero yo se lo participo públicamente porque aquí muchas personas vienen con sus problemas, algunos sí podemos y otros no hemos podido lograr. Como una impotencia tremenda. Ay, sí, porque al final uno, en vez de animar a la persona, claro, y te dicen, bueno, no importa, señora Teresa, ya vamos a ver qué hacemos. Pero el que hacemos, el señor ha desaparecido, claro. No sabemos en qué está. Entonces, ¿dónde está la sensibilidad de la persona que busca el pan con sacrificio y vienen este tipo de fundaciones a miles y millones de pesos como si nada, y eso no se podía hacer, pero está hecho? Entonces uno dice, por favor, o sea, hay tanto recurso poco eficiente, mal el uso, el gasto muy mal orientado, muy mal dirigido, y hay tantas necesidades que sí se pueden poder dar la solución con mucho menos recursos, y eso es verdad. Sí, y la unión de voluntades hacen la diferencia en realidad. Así es, la unión de voluntades. Hemos tocado todos los temas. ¿Algo que se nos quede, diputada? No, mira, siempre hay harto tema para conversar. Sí. Siempre le hemos visto con las leyes que ha sacado, yo le digo las leyes que ha sacado, cuando ha hablado, cuando está en el Congreso, y creo que nos representa, pero súper bien. Sobre todo, y nos vamos a poner feministas las mujeres,
¿Qué tal? No, mira, yo no soy feminista Y un poco, ideológica, pero sí creo que hay mucho que hacer por las mujeres. Yo he peleado harto y además como tengo dos colegas que son hombres, también tengo que ocupar el terreno que a mí me corresponde, que es el tema de leyes para las mujeres, que es el cáncer de mama, las licencias del postnatal de emergencia que pudiese alargarse con esta crisis sanitaria que tenemos, en fin, siempre tratando igual de representar a las mujeres. Creo que sin duda, sin ser feminista, creo que las mujeres han ocupado mucho espacio, hemos ganado mucho espacio, muchas oportunidades, pero aún también nos falta, porque además cumplimos múltiples roles. Nosotros trabajamos, pero además somos mamás, a pesar de que las generaciones de hoy día ya no se nota tanto esa diferencia, porque los padres también cooperan muchos en la formación de los hijos y todo, pero nosotros que somos de años mucho más antiguos, hay mujeres todavía que están con mucho más dificultades porque siguen cumpliendo estos dobles roles de mamás y jefas de hogar, la crianza de los hijos, el trabajo, cómo compatibilizar eso, pero también hay que tener cuidado en dar esas oportunidades a la mujer, pero no hacer que finalmente nos terminen discriminando y prefieran a hombres frente a un mismo trabajo. Entonces yo creo que eso hay que tener mucho cuidado con las cuotas de género, con ese tipo de cosas que yo no estoy muy de acuerdo, porque creo que los espacios tenemos que ganarlos solas, pero sí también si le entregamos muchas herramientas a las mujeres, también podemos hacer de que al momento de contratar prefieran hombres y no mujeres. Entonces hay que buscar el equilibrio, que las mujeres nos vayamos ganando estos espacios, que tengamos más oportunidades, por supuesto, y que además también podamos tener las mismas cualidades, los mismos trabajos que los hombres en la medida de lo posible. Hay cosas que las mujeres definitivamente no pueden hacer, pero otras sí podemos hacerlas, y para eso queremos también nuestro espacio, pero hay que ganárselo, hay que trabajarlo, y en eso estamos en el Congreso tratando siempre de buscar las oportunidades para las mujeres, no por ser mujer, no por ser mujer, está claro eso, sino que porque se necesita y darle las oportunidades. Sí, o sea, el activismo feminista uno se aleja porque ni siquiera generacionalmente estamos cerca, pero sí el tema de la mujer, porque uno ha visto por años que la mujer es la gran economista en la casa, es la que educa a los hijos, la que apoya al esposo, al compañero. Entonces, la idea es que la mujer también sea apreciada en su justa medida, que hoy por hoy todas las culturas apuntan al hombre, no a la mujer. Entonces, por eso, desde esa perspectiva también por ejemplo, yo ahora me considero feminista. hay una ley que se está moviendo, que yo también estoy de acuerdo, pero también he insistido en eso, de que hay que tener cuidado, hay que estudiarla muy bien, que es el teletrabajo para las mujeres. O para las mujeres, que en el fondo esto es un poco lo mismo que ocurre con la pensión de alimentos. La pensión de alimentos uno dice que es para los hombres, porque el 90% de la pensión de alimentos la deben los hombres. Claro. Igual hay mujeres, pero no menos. Bueno, en el caso del cuidado de los niños, el 90% somos las mamás. También hay hombres hoy día, y cada vez más. Entonces, el cuidador de los hijos. Entonces, el teletrabajo, si lo hacemos obligatorio, finalmente también podemos correr el riesgo que justamente un empleador diga, a ver, usted es mujer, tiene hijos, me va a exigir teletrabajo, prefiero un hombre. Entonces hay que buscar cómo buscar el equilibrio, en darle mejores oportunidades, en darle más facilidades al mundo laboral a la mujer, pero sin que se vea demejorada o discriminada frente a un empleador al momento de ser contratado. Sí, claro, porque a la larga van a preferir, como dice, el varón no la da. Así es, hemos estado con nuestra diputada. Palabras para despedirse porque ya llegó la hora. Ya lo estás echando, Teresita. Ay, no. Sí. No, mira, antes de despedirme, sin duda, enviarle un saludo. Mañana es el Día del Bombero. Claro. Por supuesto que enviarles todo mi reconocimiento por la gran labor que desempeñan, saludarlos, reconocerlos, valorar el trabajo, que en forma voluntaria muchas veces hasta arriesgan la vida, hasta pierden la vida. Ya hemos visto que un bombero en la catástrofe que está viviendo climática, la zona central, un bombero ya perdió la vida, pero cumplen una función de forma apasionada, entregan todo su tiempo, su cariño, su amor por la ayuda, por las emergencias, por todo tipo de emergencias, así que para ello un gran reconocimiento, valorar lo que hacen y desearles un feliz día. Creo que es un día que se merecen, que son 24 horas en donde reconocemos este tremendo trabajo, así que un gran saludo para cada uno de ellos.
Muchas gracias. Así es, muchas gracias a usted. Un abrazo, Teresita. Y con ese saludo cariñoso de la diputada Marcia Rafael hacia los bomberos, felicitaciones también. Nosotros nos sumamos, Roco TV, que aquí es una familia de bomberos también. Así que muchas gracias y seguimos con Roco TV. Canal 4. Como grupos más vulnerables vamos a entender a todos estos niños que son menores de 6 meses, que son los más de riesgo, incluso los menores a 1 año, donde estos niños tienen que tener las mayores precauciones, evitar todo el contacto con personas resfriadas, resguardarse, tener un buen lavado de manos antes y después de interactuar con ellos, continuar con el esquema de vacunación que hemos visto que es una medida fundamental para prevenir infecciones y desde los 6 meses darle la vacuna de la influenza a cada uno de estos menores. Además de mantener una lactancia materna exclusiva, idealmente para la entrega de inmunidad y de defensa de estos pequeñitos.